Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 10. Quiero hablar en esta tarde sobre algo que es muy importante para nosotros, y es la mente. He hablado este último tiempo con varios hermanos y con hermanas, y pues me he dado cuenta que han estado siendo atacados en su mente con pensamientos. Y si nosotros miramos las noticias y miramos lo que está sucediendo, nos vamos a dar cuenta que el mundo está convulsionado, que el mundo está lleno de problemas, y se está cumpliendo la palabra que vamos a oír rumores de guerras. Habrá guerras y rumores de guerras, y eso se ha estado cumpliendo. En este último tiempo se han cumplido muchas profecías, y si miramos alrededor del mundo vamos a ver que hay problemas en todo el mundo. Vamos a ver vamos a oír los rumores de guerra que hay en China queriendo invadir Taiwán, el problema que tiene India con Pakistán por ese gran territorio que es Cachemira, ¿verdad? Que ya tiene cientos de años que están en ese conflicto. Se enseñan los dientes, a veces hay disparos, pero no ha habido una guerra abierta por ese motivo, pero es un territorio que se están disputando. Vemos los problemas tan grandes que hay en África, y ahora pues Ucrania contra Rusia, y ahora Israel, que se metió pues a esta guerra con Irán, ya involucró a los Estados Unidos y otros países del Golfo pues en esta guerra, ¿no? Y todo eso nos hace ver, hermanos, que la venida del Señor está cerca, que debemos de despertar, dice el apóstol Pablo, del sueño en que estamos, porque la venida del Señor se acerca. Y dice el apóstol Pedro que nuestra redención está más cerca ahora que cuando creímos, ¿verdad? Maranata, Cristo viene. Entonces debemos de estar avisados, tenemos que ser avisados por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Pero nosotros no tenemos que ir a Israel, no tenemos que ir a Ucrania para estar en guerra, porque día tras día nosotros nos enfrentamos a una guerra, y el campo de acción donde se libra nuestra guerra es nuestra mente, y es una guerra de todos los días, y máxime para el cristiano, porque el cristiano es el que lucha, el que pelea, el que tiene estas guerras. Un inconverso no, porque al cristiano lo que le da esta guerra es el conocimiento que va adquiriendo a través del tiempo, el conocimiento de la palabra, el conocer a Dios. Eso es lo que lo hace entrar en una guerra pues en cuanto a la mente. La mente, todos sabemos que es la que nos permite pensar, la que nos permite recordar. Con la mente imaginamos las cosas, con la mente tomamos decisiones. La mente no es algo físico como el cerebro, ¿verdad? El cerebro, pues aquí lo tenemos, pero la mente no, la mente es algo espiritual, ¿no? La mente es uno de los recursos más grandes que Dios nos ha dado. Y la mente, como es de rápido, ¿verdad? Porque uno puede estar aquí y de repente va a estar pensando en la luna, y se viene y va a estar pensando en Europa. Y bueno, la mente trabaja pues de una manera tan preciosa. Y cómo la mente puede estar coordinada con nuestro cuerpo, ¿verdad? Con nuestros miembros, porque el hombre es una unicidad, ¿verdad? Lo espiritual está conectado con lo físico. Lo que afecta la mente, lo que afecta el área espiritual, eso va a repercutir en el cuerpo, y al revés, ¿verdad? Viceversa. Lo que afecta el cuerpo, eso va a tener pues repercusiones en nuestra mente también. Pero les cité 2 Corintios capítulo 10, quiero que abran ahí sus Biblias y vamos a ver lo que dice ahí la palabra. Aunque claro, estos son versículos que podemos tomar para liberación, para sanidad divina, pero yo en esta tarde los quiero tomar como una base para hablar acerca de la mente. 2 Corintios capítulo 10 y versículo
versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos. La versión moderna dice argumentos. Destruyendo argumentos o consejos y toda altura o toda altivez que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando, la versión antigua dice todo intento, la versión moderna dice todo pensamiento, cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo y cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, se produjo en nosotros un cambio. Hubo un cambio, ¿verdad? El Señor hizo un cambio en nuestra vida, pero desde ese momento comenzó una guerra, comenzó una batalla en nuestra vida espiritual. Comenzó una lucha en nuestra área espiritual y comenzamos todos a participar de una guerra, pues dentro de nosotros, de una guerra espiritual, porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, él hasta el día de hoy no está contento de que nosotros hayamos pasado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. El diablo está enojado contra nosotros y él mantiene un enojo, hermanos, permanente contra nosotros, y hay muchas maneras que el diablo nos ataca, pero una de las maneras que el diablo más ataca es nuestra mente, a través, pues, de los pensamientos. Ahora nosotros formamos parte de un ejército, del ejército de Dios, y como soldados necesitamos conocer, hermanos, las artimañas, necesitamos conocer o debemos de conocer a nuestro enemigo. No podemos pelear contra un enemigo, no podemos pelear contra el diablo si no conocemos sus astucias, si no conocemos sus tácticas, si no conocemos sus armas. ¿Cómo vamos a pelear contra alguien a quien no conocemos? ¿Cómo vamos a pelear contra alguien, hermanos, de lo cual o ignoramos, pues, la forma en que él trabaja? Y cuando el cristiano es ignorante del trabajo satánico, cuando el cristiano ignora la forma en que Satanás trabaja, esa es una ventaja para Satanás. Satanás toma ventaja de nuestra ignorancia. Por eso es bueno, y otra vez lo repetimos, que hay que leer la Biblia para conocer las artimañas y las astucias de Satanás. Por eso el capítulo 2, versículo 11 de 2 Corintios dice la palabra: para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros o sobre nosotros, porque no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Cuando ignoramos las maquinaciones satánicas, entonces Satanás gana ventaja y se aprovecha, hermanos, de esa situación de ignorancia. Pero en este tiempo, eso es lo que el diablo está tratando con nosotros como cristianos, ¿verdad? Trata la manera, hermanos, de que a través de nuestros pensamientos, que a través de nuestra mente vivamos frustrados, que vivamos arruinados, que vivamos deprimidos, que vivamos derrotados. Eso es lo que el diablo quiere, porque si una persona es derrotada en su mente, pues en todas sus áreas va a ser derrotada. Si una persona tiene victoria en su mente, pues va a ser una persona victoriosa. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que aprendamos, hermanos, a cómo destruir fortalezas que se han hecho, hermanos, en nuestra mente. La Biblia dice que nuestras almas, dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que cómo el diablo puede llegar a tal manera, hermanos, de construir una fortaleza mental en la mente del cristiano. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros ataquemos y que impidamos que esas fortalezas, hermanos, se construyan en nuestra mente. La guerra más importante que nosotros tenemos, hermanos, no es una guerra física, no es una guerra contra carne y hueso, sino que es una guerra, hermanos, mental, una guerra espiritual. La batalla más grande que nosotros tenemos no son por los ataques satánicos que vienen de afuera. Los ataques más grandes que nosotros recibimos son nuestros propios pensamientos. Entonces Dios, hermanos, a través de su palabra, nos exhorta y nos enseña a que tengamos mucho cuidado de qué es lo que dejamos entrar en nuestra mente.
¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Porque, hermanos, hay un proceso en nuestra mente para que, hermanos, los pensamientos se conviertan en fortalezas. Y lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué quiere decir la palabra, hermanos, acerca de esto? Cuando hablamos de pensamiento, todos sabemos que, hermanos, la actividad de la mente son los pensamientos. Y qué bonito cómo nuestra mente trabaja, cómo nuestra mente está cuerda, cómo podemos analizar las cosas, cómo podemos tomar decisiones. Qué bonita qué bonito esa cualidad que Dios, hermanos, nos dio, como es nuestra mente. Cuando tenemos una serie de pensamientos que vienen, y óiganme esto, porque lo que les estoy diciendo, que hay un proceso para que el pensamiento se vuelva una fortaleza en nosotros. Cuando viene una serie de pensamientos y entran a nuestra mente, estoy hablando de pensamientos negativos, cuando vienen a nuestra mente se convierten en una idea. Y la persona, el cristiano, empieza, ¿verdad?, a pensar, ¿verdad?, lo que le entró a su mente. Si el cristiano no es sabio y no echa fuera esos pensamientos que han entrado y empieza, hermanos, a alimentar esas ideas que entraron a su mente, entonces esas ideas se convierten ya podríamos decir, en un concepto. Porque la persona, aunque no esté viendo aquello que le llama la atención, aunque no esté viendo aquello, hermanos, por lo cual entró el pensamiento, está pensando en eso, aunque no lo esté viendo, pero ya tiene una guerra en su mente, por aquello que vio, por aquello que leyó, ¿verdad?, por aquello que vio. Entonces ya hay una guerra, hermanos, un poco más fuerte ahí. Pero cuando el cristiano no desecha esos pensamientos, cuando el cristiano ya empieza a pensar demasiado en aquello que lo está llamando, entonces eso ya se convierte en una fortaleza. Y ahí es donde viene, hermanos, el problema grande. Casi por lo general, cuando en la Biblia se habla de fortaleza, se está hablando de algo positivo. Una fortaleza es algo positivo. Pero en el tema que nos toca en esta tarde, lo vamos a ver que es una fortaleza mental es algo negativo. Todos sabemos que es una fortaleza. Una fortaleza es un castillo, ¿verdad? Una fortaleza es lo que levantaban los ejércitos antiguamente para librarse de sus enemigos. Y podemos tomar como ejemplo Jericó. Cuando Israel entró a la tierra prometida, la primera ciudad que conquistaron fueron Jericó. Pero dice la Biblia que Jericó estaba rodeado por una muralla. Era una fortaleza, nadie podía entrar ahí. No había ejército capaz, ¿verdad?, de atravesar esas murallas. Entonces la gente adentro de Jericó estaba segura, se sentía segura porque estaban dentro de una fortaleza. Pero el problema está que cuando llega Israel y empieza a darle vueltas a la ciudad, ¿verdad?, por mandato de Dios, que Dios le dijo que le dieran vueltas a la ciudad, ¿verdad?, por cierta cantidad de vueltas al día, por cierta cantidad de días. Entonces, ¿qué pasó? Que esa fortaleza se convirtió en una cárcel. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar y nadie podía salir. ¿Están escuchando? Entonces la fortaleza se convirtió en una cárcel. Y ese es el asunto, hermanos, que el diablo quiere que nosotros estemos encerrados en fortalezas mentales. Y el problema está que esa guerra mental, esa guerra, hermanos, esa lo tenemos todos, de una manera o de otra, por algún motivo o por otro. Todos tenemos una guerra en la mente, o hay pensamientos que vienen a nuestra vida, a nuestra mente, para querernos contaminar. Pero vuelvo a repetir, cuando aceptamos esos pensamientos y los albergamos ahí y no les damos salida, entonces eso se vuelve, hermanos, en una fortaleza mental. Y el diablo tiene a muchos cristianos cercados, hermanos, con fortalezas mentales.
Así como Dios cercó, rodeó la vida de Job, porque Dios le dijo a Satanás, tócale todo, o sea, destruye todo lo que tiene, pero cuidado, su vida no lo vas a tocar. Su vida no la vas a tocar. Y Dios cercó la vida de Job, lo cubrió, lo cercó. Y así como Dios, hermanos, cercó la vida de Job, eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, con nuestra mente, cercarnos, aprisionarnos de tal manera, hermanos, que no seamos tocados por la bendición de Dios. Porque una mente fracasada, una mente negativa, ¿qué bendición puede recibir de Dios? Entonces el lugar que más ataca el diablo en nuestra vida, hermanos, es la mente. Y los pensamientos pueden llegar a ser tan fuertes, tan poderosos, que pueden dominar la voluntad de una persona. Porque cuando se aceptan los pensamientos y no se rechazan, cuando ya es una fortaleza, entonces de ahí a la voluntad, al acto, al accionar, hay un solo paso. Por eso cuando una persona falla, cuando una persona peca, cuando un cristiano, hermanos, ofende a Dios, eso fue porque primeramente fue derrotado en su mente. Tuvo una guerra en su mente, no la sacó, no la desechó. Y cuando perdió la guerra en la mente, entonces esos pensamientos bajan al corazón y del corazón a la voluntad. Entonces ya se comete, hermanos, la ofensa a Dios. Pero todo empieza en la mente. La mente, hermanos, es tremenda, pues. Entonces, las fortalezas mentales que el diablo a veces pone son mentiras satánicas y son pensamientos, hermanos, que se esconden en la razón humana, ¿verdad? Esperando que nosotros le demos el derecho, ¿verdad?, a que tomen posesión de nosotros para entonces ofender a Dios. Pero debemos de renunciar a todo aquello que nos perturba. Debemos de renunciar a todo aquello que nos quita la paz. Porque si no renunciamos, y específicamente a los pensamientos, entonces, hermanos, la lucha se va a hacer cada vez más fuerte. Y eso nos puede llevar a un fracaso espiritual. Entonces, los consejos satánicos, los pensamientos satánicos se convierten en fortalezas. Y es que la mente es tremenda. Dice que si una persona va con el doctor y el doctor le dice, tiene diabetes. Usted tiene diabetes. Y le hace la pregunta, ¿quiénes han padecido de esa enfermedad en su familia? Pues mi papá o mi abuelo, ellos padecieron de esta enfermedad. La persona sale de aquel lugar con una guerra en la mente. Yo no sé por qué nosotros como cristianos le creemos más al doctor que a Dios, ¿verdad? Lo que el doctor nos dice nos pone mal, nos pone en guerra. Y no ponemos atención a las promesas que Dios ha dejado para nosotros. Y cuando la persona acerca en su mente aquella enfermedad, de eso va a morir. Porque vuelvo a repetir, el hombre es una unicidad. Lo espiritual está conectado con lo físico. Y cuando la persona tiene ya problemas en su mente porque aceptó un dictado de enfermedad, eso se va a reflejar pues en su cuerpo. Entonces a nuestra mente pueden venir pensamientos, no solamente carnales, pueden venir pensamientos de toda clase. Pueden venir pensamientos de celos, pensamientos de envidias. ¿De qué tantas cosas? Pensamientos para que nos amarguemos con otro hermano, con otra hermana. Pensamientos que nos hagan pensar mal de fulano, de sutano, de mengano, del pastor, qué sé yo. Podemos ser atacados de tantas formas, de tantas maneras. Yo soy atacado en mi mente. Y tal vez yo soy atacado más que ustedes, porque yo no solamente tengo que lidiar con mi guerra personal, sino que muchas veces tengo que estar lidiando con las guerras que me vienen por causa de la iglesia y por causa también de muchos hermanos. Y tal vez no por asuntos negativos, sino porque a veces hay problemas y
a veces alguien me cuenta esto, el otro me cuenta aquello, el otro aquí. Entonces llega un momento en que mi mente es bien atacada, pues. Y aparte de lo que a mí me viene por mi lucha personal, ¿verdad? Pero gracias a Dios, mire, yo lo que le he pedido a Dios a través del tiempo es, mire, a mí me han contado tantas cosas, hermano, y usted no tiene idea. A veces digo yo, no, lo que me cuente, digo yo, no me va a sorprender porque he escuchado tanto. Me han dicho tantas cosas y lo que usted me diga no me va a sorprender. Pero hay veces que me cuentan unas cosas que sí me sorprenden. Entonces, a veces me quedo, cuando son unas cosas muy fuertes, ¿verdad? Y a veces hay gente en la iglesia que se va, ¿verdad? Yo no me puedo parar a decirles aquí por qué se fue. No puedo entrar en detalle y decir, el hermano ya no viene por esto y esto, la hermana se fue por esto y esto. No puedo hacer eso. Pero yo me quedo con una guerra, pues. Y no solo por los que se van, a veces por los que están aquí también. Entonces, si no fuera por la gracia de Dios, yo no estuviera aquí. Como dijo hermano Chevy, yo hubiera tirado la toalla. Me hubiera pasado también por la mente tirar la toalla, pero digo, después con qué me seco, ¿verdad? Pero cuando decimos que nos cuesta, ¿verdad? Entonces estamos declarando que nos falta todavía. A mí me falta. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un nivel, tenemos que llegar a un punto donde podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Verdad? Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, a él ya no le costaba, había llegado a un nivel donde ya el evangelio era el todo para él, donde Dios era el todo para él. Y por eso dijo capítulo 8, al final de capítulo 8 Romanos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y empieza a hacer una enumeración ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría llegar a ese nivel. Me falta, porque todavía me falta, porque todavía hay cosas que me cuesta digerir, asimilar, ¿verdad? En mi humanidad, y me cuesta, y entro en una lucha. Pero al llegar a ese nivel del apóstol Pablo, que uno pueda decir con toda libertad y con toda seguridad, para mí el vivir es Cristo, porque alcanzó uno una completa victoria, pues. Pero el problema, pues vuelvo a repetir, está en nuestra mente. Ahí está el verdadero problema. Ahora miren lo que dice la palabra, lo que leímos: cautivando todo intento. Así dice la versión antigua, pero la versión moderna dice cautivando todo pensamiento. Atar, poner en prisión. La palabra esa, cautivar, eso quiere decir poner en prisión al enemigo. Y eso es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. En cuanto a esta enseñanza, que pongamos en prisión, que atemos, que liguemos, que apresemos los pensamientos que vienen a nuestra mente. Cautivando todo pensamiento. Es que no podemos dejar, por causa del conocimiento que tenemos, que los pensamientos, hermanos, vuelen o trabajen libremente en nuestra mente. Tenemos que cautivarlos y hacerlos que ellos obedezcan a la palabra de Dios. Hace tiempo yo les decía que la mente es como un aeropuerto. Usted sabe que todo avión que vuela y que se va acercando a una ciudad, todo avión, el piloto, el capitán, tiene que pedir permiso para aterrizar. El piloto pide permiso, ¿verdad?, a la torre de control. Entonces ya la torre de control le dice, permiso concedido, puede aterrizar. Pero si la torre de control le niega el permiso, no puede aterrizar, tiene prohibido aterrizar. Entonces nosotros somos como una torre de control, donde están llegando pensamientos. Somos como esa torre de control. Pero lo que tenemos que pedir es que el controlador, el Espíritu Santo que está en nosotros, que Él, hermanos, niegue cualquier aterrizaje de cualquier pensamiento negativo que venga a nosotros. Que no los deje aterrizar. ¿Me están escuchando? Entonces, a Dios hay que amarlo con todo.
incluso hay que amarlo con la mente. Nuestros pensamientos tienen que llegar a un momento que tienen que someterse, hermanos, a un proceso de renovación. Por eso el capítulo 12, versículo 2 de Romanos, ahí está, ahí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y no os conforméis a este siglo, sino renovaos por la renovación de vuestros pensamientos o de vuestro entendimiento. Pero oigan las palabras del apóstol Pablo: y no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? No se amolden. No se amolden, no se adapten. No dejen que ni el mundo, ni el diablo, ni la carne pongan su diseño en vosotros. No se amolden. No os conforméis a este siglo, sino reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Oiga, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está el gran problema. ¿Por qué nunca llegamos a entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida? Porque no tenemos victoria en nuestra mente. Hasta que haya un cambio en nuestra mente, que no es imposible, porque aún el mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Fíjense que yo me pongo a pensar que la Biblia dice que Jesús no cometió pecado. Y eso es lo que yo admiro, cómo en sus 33 años de vida un pensamiento negativo no se albergó en su mente. Un pensamiento. Y no que no le hayan llegado, le llegaron porque era humano. Entonces no es imposible, hermanos, alcanzar la mente de Cristo. Si nosotros a diario, hermanos, tenemos pensamientos negativos, más pensamientos negativos que positivos, pues los resultados van a ser malos. Una mente renovada es una mente que refleja la gloria de Dios. ¿Están escuchando? Una mente renovada es una mente que refleja la gloria de Dios. Una mente que piensa, hermanos, lo bueno. Una mente que piensa, hermanos, las cosas buenas. Es una mente que agrada a Dios. Hace un tiempo atrás, en el año 1920, alrededor del mundo habían 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. En realidad era poca gente, ¿verdad?, a la grandeza de la tierra. 106 años después, ahora, en el año 2026, la tierra tiene 8.300 millones de habitantes. Y dice el capítulo 94, versículo 11 del libro de los Salmos, que Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Qué poder es de nuestro Dios? ¿Se puede imaginar que Dios sabe perfectamente lo que usted está pensando en este momento? Ya no terminó de hablar. Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay en su mente. Dios sabe lo que hay en mi mente. Dios lo sabe todo. Yo digo, ¿cómo Dios puede conocer el pensamiento de 8.300 millones de personas? Y fíjense que la vida que usted tiene el día de hoy, la vida que tenemos el día de hoy, es el resultado de lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón es el resultado de lo que hay en nuestra mente. Usted sabe lo que hay en su mente. Y usted sabe lo que hay en su corazón. Entonces la mente puede albergar pensamientos positivos y pensamientos negativos. Pero está en nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con nuestra mente? El conocimiento lo tenemos. Las armas las tenemos. Y termino en esta tarde. Termino con esto, el versículo que ya les cité. El apóstol Pablo dice: vosotros tenéis la mente de Cristo.
Se puede alcanzar una mente libre, una mente que glorifique a Dios. Y fíjese, hermano, que mire, no hay peor tormenta que la que uno se arma solito en la cabeza, ¿verdad? Uno se arma unas tormentas en la cabeza. Uno por lo que piensa puede llorar, por lo que piensa se puede reír. Hay gente que se está riendo sola, ¿qué está pensando? Hay gente que por lo que piensa se pone triste y eso se refleja en el rostro. Hay gente también que está alegre y eso sale al rostro, ¿verdad? O sea, lo que hay en la mente, eso es lo que sale pues al cuerpo físico. Habrá alguien que nunca haya pensado nada malo. Es que uno con la mente, ¿verdad? Es que la mente es tremenda. Pero que Dios nos ayude, porque ese es un campo de batalla bien difícil, bien difícil. Pero podemos decir en esta tarde: todo lo puedo en Cristo, el cual me fortalece. Dios bendiga este mensaje.